Y yo lo que hice en la U fue que, es que a mí siempre me ha gustado como lo que me llama la atención, voy enfocándome ahí y lo demás lo voy dejando de ladito, pero me gusta aprender de varias cosas, entonces me voy moviendo, pero a mi ritmo. O sea, me gusta aprender mucho y todos los días trato de aprender algo y leo algún artículo o algo, pero lo hago a mi ritmo y en lo que me interesa. Entonces, eso fue algo que tampoco me cuadró de la U, porque en la U es como el colegio, solo que un poquito más flexible. O sea, no te tienen encerrado y no son como tan, como que el profesor te manda y eso, pero aún así igual tienes que seguir como unas cosas, unas materias. Por ejemplo, si me interesaba una materia de un semestre de quinto, por estar en primero no podía cogerla, sino que tenía que coger todas las de primero, así no me interesara alguna de las de primero. Entonces, eso fue algo que no me gustó y comencé a seguir estudiando por mi cuenta. Y Sí. simplemente a veces iba a las clases y comenzó, no me iba bien. En el colegio me iba bien en algunas materias, pero no en todas. Y en la U también en algunas. Entonces ¿Y nunca cuál fui como eran, un estudiante ejemplar, no. y cuáles eran las materias más difíciles o bueno, las que más te corchabas? En el colegio, Ajá, español, en el porque colegio. yo no llevaba cuaderno y eso le estallaba la cabeza a la profesora o al profesor, porque a mí no me gustaba tomar notas o mis notas eran desordenadas o como yo tomaba notas de lo que yo pensaba que era importante. Sí, o sea, no Entonces, copiar exactamente como tal del tablero como piden los pero profesores los de ahora. profesores hacían dictados, no sé si todavía lo hacen, seguramente sí, pero entonces a mí me hacían que sí, que dictados, y entonces el profesor pasaba y pedía los cuadernos y los revisaba. Entonces el que no tuviera bien ordenado su cuaderno, con las cosas que había hecho, o que se hubiera saltado una tarea, eran como, entonces eso me iba mal en español. En los exámenes, pues ahí era donde la sacaba bien. Pues más o menos, ¿no? Porque tampoco me iba tan bien, pero pasaba. Sí. En religión también. En... Ojo, ojo. Sí, porque pues eran cosas que no me llamaban la atención como español y eso. Me llamaba mucho la atención ciencias naturales, informática, aunque lo que me enseñaban en ese tiempo pues no era como relevante. Yo ya sabía muchas más cosas, entonces tampoco... Yo pasaba los exámenes por pasarlos, pero yo hacía mis cosas en las clases, no le ponía atención a la clase. Entonces, ¿qué Entonces hacías en la clase? me ponía a hacer cosas en el compu, experimentar ahí. O si no, me ponía a pensar en cosas en mi cabeza y hacer rayas en el cuaderno. Pero sí, como que nunca me adapté como a ese ritmo de que alguien enseña y uno lo sigue al pie de la letra. Digamos que no me adapté nunca a ese ritmo. Mm, Y siempre como que me fue muy difícil hacer eso. Y ya en la U no me fue tan bien. Eso sí, me destacaba unas cosas, por ejemplo en programación y eso pues siempre pasaba todo. Cuando eran trabajos pues me bajaba un poquito el promedio. Eh, y ayudaba a mis compañeros a entender cosas. Eso sí siempre me ha gustado, como ayudar a otros a entender, porque me parece interesante también que uno aprende con eso. Es decir, yo así, enseñándoles aprendía cosas de lo que les estaba enseñando, que a veces no sabía. Entonces eso me pareció bien chévere. Y me siguieron buscando hasta después de que yo ya casi no iba a la U. Llegó un momento en que yo ya no iba a la U, comencé a, bueno, tuve una época en que jugué muchos videojuegos, entonces no iba a la U por jugar. ¿de Después de verdad? eso, ajá, Cuéntame esa época, de pronto me sirvo a mí. yo siempre quise jugar muchos videojuegos porque cuando yo era niño no tenía acceso a videojuegos. O sea, no tenía ni compu. Entonces, Y Play. no, nada, ni celular, nada de eso. Entonces yo siempre como que me imaginaba los videojuegos y yo me imaginaba como en una hoja y hacía cosas y después que aprendí a programar me imaginaba que hacía los videojuegos. Eh, y como cómo diseñaría yo o me ponía a leer de cómo funcionaba, por ejemplo, un Game Boy, que un amigo tenía un Game Boy. Ah, sí. Yo nunca jugué ahí, pero pues él lo tenía y él jugaba ahí.
Y como yo ya había aprendido cómo funcionan los computadores, me acuerdo mucho que él le llamó la atención. O sea, él me preguntó a mí que cómo, si yo sabía cómo funcionaba, y yo le expliqué cómo funcionaba, que tenía el procesador, la memoria RAM, el procesador de video, como la GPU, lo que le colocan a las tarjetas de video de los compus, y le mostré cómo funcionaba, que el cassette que le colocaban, como era con cassette, tenía el programita y que ahí era donde estaban los juegos. Bueno, a mí me gustaba mucho eso, saber cómo funcionaban las cosas. O sea, es lo que más me gusta, saber cómo funcionan las cosas y construir mis Antes de propias estudiarlas, cosas. saber cómo, o sea, antes de estudiarlas, saber de qué se habla, cómo se trata y cómo se hace, o sea, cómo funciona, mejor dicho. ¿Cómo funcionan? Sí, por ejemplo, un Antes de entrar a teclado. fondo a ese tema. Sí, como cómo funcionan en general todas las cosas. Por ejemplo, si hay una tecnología que me llama la atención, voy y veo cómo funciona. Es que hay varios niveles, ¿no? Puede ser en general cómo funciona, Ajá. y ya si ya te vuelves muy especializado, pues eso ya lleva tiempo, ¿no? Pero me gusta en general saber cómo funcionan las cosas. Eh, Pero, o sea, entonces después ya cuando tuviste acceso a los videojuegos, entonces, ¿por qué faltabas el mm, colegio? ya que tuve acceso a juegos de computadora, entonces comencé a jugar uno que se llama Age of Empires. Después mi cuñado hizo una sala, a él le gustan, todavía le gustan mucho los videojuegos. Creó una sala ¿Cuál de cuñado? internet, el hermano Camilo, el ¿Camilo? hermano el El esposo de esposo de Claudia, de Claudia. mi hermana. Y él, de nuestra hermana, Nuestra hermana ahora. y él creó una sala de videojuegos, entonces yo me iba ahí a jugar, y me llamó mucho la atención ese juego Dota, porque mi cuñado jugaba Dota. Entonces comencé a aprender, me metí en eso, aprendí y me volví súper pro. Una crack. Sí, y después jugué uno que se llama World of Warcraft. Entonces yo iba con unos amigos de la U ahí a jugar. ¿Y qué pena, Carlitos? En qué año fue más o menos? Yo creo que 2009, no, o 2008, creo. Pero yo ya había nacido.